Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera. Estábamos tratando de aceptar a todos para que puedan entrar en este webinar. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de webinar de la empresa Alatella. Mi nombre es Macarena Contreras, Medical Science de la empresa. Y nosotros como empresa estamos muy comprometidos con el tema de BPH y soluciones como el PCR. Y más aún, un tema que ya va a estar incorporado en el sistema GES. Es por eso que hemos organizado una serie de webinars donde vamos a hablar un poquito sobre el BPH y las soluciones que tenemos. Nuestro primer webinar va a ser presentado por Javier Fuenzalida, nuestro Product Manager de Precision Diagnostic, que nos va a comentar y nos va a hablar un poquito sobre la evaluación del riesgo oncogénico según genotipo y nuestras soluciones. Y nuestro segundo webinar va a ser presentado por la doctora María Jesús Acuña, especialista en oncología, donde nos va a hablar un poco el beneficio de la costo-efectividad de estas estrategias de screening por PCR de BPH. Así que vamos a dar inicio a nuestro webinar con Javier. Espero que les guste y que sea de su interés. Muchas gracias, Macarena, por la introducción y muchas gracias a todos por haberse unido a esta presentación, a esta serie de webinars que, como mencionaba Macarena, la intención de hoy día es un poco sentar las bases con esta presentación que habla sobre la evaluación del riesgo, los genotipos y cuáles son las soluciones que tenemos nosotros en Alatella. Como bien dijo Macarena, mi nombre es Javier Fuenzalida y soy el gerente de producto de Precision Diagnostic para Alatella. La idea de hoy es revisar un poco cuál es el programa de tamizaje que tenemos, hablar sobre Aniplex, que es el producto que nosotros distribuimos, que es un nuevo gold standard dentro de los test que están disponibles para BPH, algunas aplicaciones que tiene este test, ver la realidad que existe en Chile y algunas tácticas de implementación y finalmente mostrarles cuáles son nuestras soluciones. Como mencionaba Macarena, la idea es que hoy día podamos sentar algunas bases para lo que va a ser el siguiente webinar, donde se va a explicar cuál es la costo-efectividad que genera una solución como la que tiene la genotipificación completa para BPH. Y no puedo partir esta presentación sin mostrarle esta lámina en la cual se muestra la estrategia que hay desde la OMS. Como objetivo se ha planteado la eliminación del cáncer cervicuterino, ya que ninguna mujer debería morir por este cáncer, ya que es el único cáncer que sabemos que en el 99% de las veces es generado por un agente etiológico muy conocido, que justamente es el virus del papiloma humano. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en que hay tres pilares que se conocen como el 90-70-90, y es básicamente que el 90% de las niñas antes de los 15 años sean vacunadas con una vacuna que justamente eh, cubra los genotipos que generan cáncer. Luego viene un pilar, bueno, este pilar del 90% en Chile en general, nosotros tenemos muy buenas tasas de vacunación, como lo sabemos y también lo vivimos durante la pandemia, donde Chile tiene un buen comportamiento, asistimos a vacunarnos, vemos que en este caso, debido a que este programa se entrega la vacunación en los colegios, también alcanzamos muy buenos niveles de cobertura, superando el 95%. Y de hecho, nuestro programa también incluye la vacuna de forma gratuita para los niños menores de 15 años, lo cual nos deja con este pilar en una posición bastante buena a nivel global. El problema lo enfrentamos acá en el segundo pilar, que tiene que ver con que el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años de edad sean tamizadas con una prueba de alto rendimiento. ¿Qué significa una prueba de alto rendimiento? Significa que es una prueba molecular. O sea, la OMS en esta estrategia ya nos dice que el PAP no es suficiente, que necesitamos movernos hacia una prueba de mucha mayor sensibilidad como es la prueba molecular.
Y la tercera parte del pilar es que de aquellas mujeres que se identificaron con la enfermedad cervical, el 90% sean tratadas. Si nosotros cumplimos con estos tres pilares, las estimaciones es que deberíamos tener una incidencia de este cáncer menor a 4 casos por cada 100.000 mujeres, y eso implica la eliminación del cáncer en el país. Estamos lejos todavía porque, como les dije, en el segundo pilar estamos bastante al debe. Aquí es súper importante, y ya lo mencioné, es que el 99% de los cánceres que son generados en el cuello son ocasionados por esta partícula, por este agente etiológico que es un virus, y es una familia de distintos genotipos que es el virus del papiloma humano. Lo que vemos acá es cómo evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo, y la enfermedad siempre parte por la infección del virus de papiloma humano a las células del epitelio del cuello uterino. Esta infección lo que genera muchas veces es que es eliminada. Más del 90% de las veces una infección es transitoria, es transiente, se elimina luego de 1 o 2 años. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales esta infección se vuelve persistente en el tiempo. Y cuando se vuelve persistente, alguna de esas infecciones persistentes van a empezar a progresar hacia lesiones, lo que conocemos habitualmente como NIE. Partimos con la NIE 1, una neoplasia intraepitelial de grado 1, después 2 y 3, hasta que finalmente se traspasa la capa basal y se genera un cáncer. La fortuna que tenemos en este cáncer es que, si se dan cuenta, acá hablamos de años para que se genere esto. Y por eso es el único cáncer que puede ser eliminado, porque tenemos una ventana temporal amplia en la cual podemos evaluar si existe la infección con el test de BPH, y también lo que fue muy útil durante muchos años y que nos permitió bajar la incidencia es el Papa Nicolau, que lo que buscaba es si había transformación acá en estas células. Dicho eso, en Chile necesitamos movernos hacia una estrategia de tamizaje que incluya el BPH, porque pese a todos los esfuerzos que se han hecho con el Papa Nicolau, vemos que hoy siguen muriendo cerca de 900 mujeres al año por este cáncer. Se diagnostican más de 1.600 mujeres también con este cáncer todos los años, lo que nos lleva a una incidencia de 18,6 mujeres por cada 100.000. ¿Qué significa esto? Que estamos cerca de 4 hasta casi 5 veces más alto del umbral de eliminación, que recuerden que es 4. Entonces tenemos bastante trabajo por hacer en nuestro país todavía para lograr la eliminación de este cáncer. Y este cáncer no solamente afecta la vida de las familias, de las mujeres, de los hijos de las mujeres que están afectadas, sino que también afecta al sistema público, al sistema de salud, ya que cada persona que está con un cáncer en Chile genera un gasto aproximado de 19 millones solamente con tratamientos básicos como quimioterapias, radioterapias. El costo estimado por paciente oncológico es cerca de 19 millones. Además, tenemos otro problema importante en nuestro país, es que la tasa de cobertura ha ido bajando a lo largo de los años. En los años 2000, la verdad que teníamos mejores tasas, estábamos bordeando el 60, 70%, 2010 también teníamos unas buenas tasas en esa década. Sin embargo, hemos visto que esta tasa ha ido cada vez bajando, y tenemos lugares donde la tasa no supera el 30%, la tasa de cobertura, y otras regiones donde obviamente está más cercano al 60%, pero en promedio en Chile tenemos una cobertura del 43%, lo cual es una condición súper crítica en términos de que no estamos pudiendo detectar toda la enfermedad que tiene nuestra población. Y otra cosa importante es que el PAP ya dejó de ser, de cierta forma, un buen predictor. La verdad que siempre el PAP ha sido muy dependiente de quién toma la muestra, de quién la observa, dado que es una prueba que tiene una sensibilidad muy baja. Es muy específica, y esa es una de las cosas positivas que tiene, pero la sensibilidad es baja. Y por eso, una de cada 3 mujeres que se diagnostican con este cáncer
tenían su último PAP totalmente normal. Eso nos lleva a que necesitamos una nueva estrategia justamente para el tamizaje del virus del papiloma humano, que sabemos que es el agente etiológico del cáncer. Y si vemos un poco la historia que tiene nuestro país con el tamizaje del cáncer cervicuterino, vemos que en los años 60 comenzaron los primeros programas de citología cervical, lo cual el año 87, o sea, bastante tiempo después, fue recién incorporado por el Ministerio de Salud un programa formal de tamizaje de cáncer cervicuterino con el PAP. Luego de eso transitamos hasta el 2015, donde está la última guía vigente de práctica clínica para el manejo del cáncer cervicuterino, donde vemos que se incluye el VPH como uno de los exámenes para el tamizaje. Ahí vamos a entrar un poco más en detalle luego. Y el año 2019, justo antes de la pandemia, empezó a funcionar el piloto nacional de VPH, que en ese entonces incluía 12 servicios de salud, pero después se incorporaron otros, y finalmente son 13 servicios de salud a lo largo de Chile, 13 de los 29 que estuvieron piloteando y experimentando en el fondo qué pasaba con sus pacientes al implementar un tamizaje con el virus del papiloma humano. Y hoy estamos en un punto clave. Estamos en un punto clave porque, como saben, ya en la cuenta pública, la última cuenta pública, el presidente anunció la incorporación del tamizaje de pH dentro del GES y el Ministerio de Salud ya está trabajando fuertemente en cómo se va a hacer esta incorporación en los distintos servicios de salud. Está llegando información constantemente a los referentes respecto a los lineamientos que deben tener y cuándo son las fechas de implementación. Entonces estamos en un punto súper importante y por eso queríamos volver a mostrarles cuál es nuestra solución también para el test del virus del papiloma humano. Y vamos a partir aquí haciendo un zoom sobre las guías clínicas que tenemos vigente. La guía que tenemos, de hecho, dice guía clínica auge. Eso es porque se darán cuenta que es bastante antigua, es del año 2015, tiene más de 10 años, y hay que entender esta guía clínica como una hija de sus tiempos, ¿no? En el sentido de que fue escrita teniendo en cuenta el conocimiento que había en ese entonces y las tecnologías que estaban disponibles también en ese entonces. Es por eso que en este caso en particular, por ejemplo, en la guía salen dos modelos en los cuales se usa el VPH. Aquí tomé solamente uno. El otro es sin genotipificación, pero tomé este con genotipificación. En este caso vemos que el algoritmo que sugiere la guía parte con la detección de VPH. O sea, ni siquiera hace una discriminación de genotipos de alto riesgo 16-18, no. Lo único que se preocupa es que haga detección de VPH, obviamente de los 14 de alto riesgo que se conocían en ese entonces. Y eso es porque en ese momento habían pruebas que eran los gold standard que solamente identificaban la presencia o ausencia del virus del papiloma humano en cualquiera de sus 14 genotipos de alto riesgo que se conocían. Pero no había mayor evidencia de cuáles eran los genotipos en particular que hacían más oncogénica o no, depende de la población. Entonces, luego de esa primera detección e identificación si era positivo o negativo, venía recién un paso de genotipificación. 16-18, ya que la literatura y toda la información mostraba que el genotipo 16 y el 18 efectivamente eran los más oncogénicos, y la verdad que si vemos la información, hoy en día también vemos de que son oncogénicos y son probablemente los más oncogénicos. El 16 absolutamente. El 18 va a depender un poco del lugar. Sin embargo, sigue siendo el 16 hoy en día el más oncogénico. Y en este caso vemos que estos que daban positivos se iban a colposcopía, los que daban negativos se iban a un PAP reflejo, si el PAP era positivo, a colposcopía, y si era negativo el PAP, entonces tenían que retestearse en un año más. El mensaje que quiero darles acá son dos. Uno, es que las guías dependen mucho de la tecnología y el conocimiento que hay en el momento en que se escribe. Entonces, esta guía ya tiene 10 años y tenemos muchas más tecnología y más conocimiento que nos pueden permitir tener un diagnóstico mucho más preciso
y detectar la enfermedad de manera más sensible. El segundo mensaje que quiero entregarles es que esta guía ya nos dice que una de las cosas importantes es que la prueba tiene que detectar los de alto riesgo y tiene que ser clínicamente validada. O sea, lo importante es usar una prueba que tenga una validación clínica. Recuerden de todas formas que todas las guías clínicas, en este caso, es una recomendación, no es una norma técnica que dicte lo que se debe o no debe hacer, sino que es la recomendación que se hace para el manejo de estos pacientes. Dicho eso, vamos a pasar a este segundo punto. Cuando acá les digo que tiene que ser clínicamente validada, en el mercado hoy en día existen cerca de una veintena de pruebas que están clínicamente validadas. Y de esas, nuestra presentación hoy día solamente va a tomar las pruebas que están recogidas del año pasado como los segundos o los gold standard de segunda generación, que son 4 o 5 pruebas que vamos a ver y estudiar en esta presentación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa que una prueba sea un gold standard? O como se conocen también, comparadores de segunda generación. Para que sea considerada como un gold standard, es importante que cumpla 3 criterios o 3 macro criterios. El primero, que tiene que tener cobertura de genotipos. Y los genotipos a detectar tienen que ser los 13 genotipos que son considerados carcinogénicos según el IARC. ¿Vale? Acá viene la primera sorpresa para muchos, es porque dice 13, si bien sabemos que son 14. La verdad que el genotipo 66 fue eliminado de aquellos genotipos que generan o que son oncogénicos, dado que se estudió con mayor tiempo, con mayor cantidad de pacientes, que efectivamente ese genotipo no tenía una relación causal de cáncer. Y por eso el IAR, que es el Instituto para la Investigación Oncológica, la eliminó dentro de los considerados oncogénicos. Entonces, hoy en día la mayor parte de los kits reconocen todavía los 14, porque los 14 son históricamente los que se consideraron oncogénicos, pero para considerarse comparadores de segunda generación, tienen que reconocer al menos estos 13, ¿ya? Estos 13 de alto riesgo. Otro punto importante es la validación clínica. Eh, Tienen que haber más de 3 estudios independientes, tienen que ser pruebas que tengan un desempeño superior a los gold standard anteriores, que era la captura híbrida o el GP56, sensibilidad relativa y especificidad relativa mayor a 0.95 y 0.98 para el NIE2 o más, respectivamente, y tiene que contar con estudios de reproducibilidad, tanto intra como interlaboratorio. Además de mostrar claramente cuáles son los medios de transporte y cómo se manejan las muestras. Entonces, hay que cumplir estos 3 criterios. Y vamos a revisar ahora cada uno de estos criterios, ¿vale? El primer criterio tiene que ver con la cobertura. Y acá, respecto a la cobertura, también hay que entender que esto es una línea temporal y una evolución natural que tienen los desarrollos, los kits que están disponibles. Entonces partimos con la primer tipo de genotipificación, que es la limitada. Entonces, el test de Roche cumple con la cobertura porque cubre exactamente 14 genotipos de alto riesgo. O sea, están los 13 que hoy en día reconoce el IARC, así que cumple. Lo que pasa es que, claro, Roche al comienzo fue súper innovador. Recuerden, como les comenté, veníamos de la captura híbrida que reconocía si era positivo o negativo para los 14 alto riesgo y no tenía genotipificación. Y esta es la primera prueba que sale al mercado que muestra que hay una genotipificación y eso ayuda también al manejo de los pacientes. Logra diferenciar el 16 del 18 y el resto lo agrupa, los otros 12 los agrupaba en otros. Esto es lo que se conoce hoy en día como genotipificación limitada. Al pasar los años y al haber más información, más pacientes que fueron analizados,
En algunas poblaciones, por ejemplo en la población de Estados Unidos, se dieron cuenta que habían otros genotipos, como el 45, que también tenían un importante rol en la generación de cáncer. Y es así como se generan test y pruebas que justamente reconocen esos genotipos que son considerados también bastante oncogénicos. Y así entonces BD introduce el término, Becton Dickinson, introduce el término de la genotipificación extendida, que en el fondo es mucho más amplio. En este caso tenemos que se reconocen 6 genotipos de forma individual y los otros 8 los agrupa en 3 grupos distintos, con máximo 3. Entonces, aquí ya vemos una mayor especificidad y una mayor identificación de los genotipos que están incorporados dentro de los de alto riesgo según el IARC. Y luego tenemos la genotipificación completa, que es la que tiene Sillin. La genotipificación completa lo que hace es permitir la identificación individual de cada uno de los genotipos que se encuentran acá. En este caso, como les comentaba, todos estos kits fueron desarrollados cuando todavía existían los 14 de alto riesgo. Aquí se muestran los 14. La gracia es que acá podemos identificar claramente el 66, que sabemos hoy en día que no es considerado oncogénico. Entonces, eso nos permite, evidentemente, a las pacientes que den positivos para 66, enviarla a su tamizaje de rutina en 5 años más. Así de importante es saber eso. Entonces, ese tipo de conocimiento nos permite justamente linkearlo con la costo-efectividad que vamos a ver en el siguiente webinar, porque esto es parte importante de por qué conseguimos una mejor costo-efectividad con las pruebas de genotipificación completa. ¿Ya? Si las comparamos, por ejemplo, acá no vamos a poder saber ni identificar si fue un 56 o un 66. No es lo mismo, porque si fuera 66, claramente la podemos mandar a esta paciente a 5 años más a que vuelva, versus un 56 que tenemos que mandar a esa paciente a mayores estudios. Y pasa lo mismo acá con los otros. El segundo punto es la validación clínica. Y ahí el test Aniplex cumple los criterios de validación que están acordados. Acá hay una publicación y acá les muestro otra, donde se muestran justamente que cumple con los criterios de Valgen, donde podemos ver acá una sensibilidad y una especificidad que son mayores incluso que el gold standard que había en ese entonces con la captura híbrida, ligeramente superior. eh, Obviamente muy buenos resultados para la prueba, tanto en mujeres de más de 30 años como en la población general. En todos ellos, Aniplex mostró una mejor desempeño al compararlo con la captura híbrida y con COBAS, que por mucho tiempo también se ha considerado uno de los gold standard por lo innovador y lo ampliamente utilizado, y además la gran base de estudios clínicos que presenta. Entonces podemos decir que en este caso nuestra prueba cumple totalmente con las validaciones clínicas que se exigen y se piden. Y el tercer punto, recuerden, es que tiene que estar súper establecido los medios de transporte y el manejo de muestras, y este es un extracto de las instrucciones de uso del inserto de la prueba Aniplex que nosotros distribuimos, en la cual se ve la muestra y el medio que se debe utilizar. Esto es lo que está validado. Obviamente hay personas que les interesa validar otros medios, otras muestras, perfecto, lo pueden hacer, pero nosotros como Sillin, la verdad, no podemos recomendar aquello, ¿vale? Esto es como lo que está en el inserto, y con esto es lo que se aprobó que la prueba Aniplex fuera un comparador de segunda generación. Entonces, como podemos ver acá en esta publicación del año pasado, donde se dan a conocer los nuevos test que están validados y que son los nuevos comparadores de segunda generación o gold standard, vemos que Aniplex cumple con todos los criterios. Entonces, de todos esos veintitantos que les mencioné, test que tenían validación clínica, nos quedamos con un subgrupo que aquí sale de 5 test que cumplen estos criterios y pueden ser considerados gold standard. ¿Qué significa eso? Que cualquier prueba nueva que quiera salir al mercado debería comparar sus niveles de especificidad y sensibilidad contra alguna de estas pruebas.
En el fondo son los referentes. Pasando ahora a algunas aplicaciones que se pueden hacer con los kits de Aniplex. El primero, obviamente, es la estratificación de riesgo. Esto es lo que les comentaba respecto a los genotipos que el IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, tiene considerado como genotipos oncogénicos. Y acá está el porcentaje de cánceres que se les atribuyen a cada uno de estos genotipos, ¿vale? Entonces, claramente, Aniplex puede estratificar muy bien cuál es el riesgo de esa paciente porque acá está también el riesgo de tener un cáncer en el futuro o generar una lesión en el corto o mediano plazo. ¿Vale? Entonces acá vemos la estratificación, vemos claramente que el 16 sigue siendo en todos los países muy importante y el principal agente que causa enfermedad. Luego viene un grupo que es el 18 y 45, que es este grupo de riesgo de acá, que tienen una importante contribución a las lesiones. Luego viene este grupo en verde, que no significa que sean buenos, sino que está solamente en color verde, y estos se conocen como los high five, ya que son todos grupos relacionados al 16, y lo que se ha visto es que su potencial oncogénico depende de la población, depende de más criterios, no solamente el hecho de estar presente, sino que puede variar de un país a otro, de una población a otra. Entonces, en algunos países, por ejemplo, puede ser muy importante el 31 y el 33, versus que en otros puede ser más importante el 35. Entonces, en este grupo son grupos que están en un riesgo, por decirlo de alguna forma, intermedio de cáncer y que tienen que ser evaluados en función de la realidad local. Y luego hay un grupo de otros 5 genotipos que son en todos los países o de forma estándar, son de menor riesgo. O sea, independiente de la población en la cual se esté estudiando, se ven que generan un menor riesgo, tienen menor potencial oncogénico. Otra utilidad que tiene nuestro Aniplex es el manejo basado en riesgo. Ya las guías del 2023 nos mencionaban que es importante que el manejo de los pacientes sea basado en riesgo y que los pacientes no son un examen. O sea, no porque sea, por ejemplo, un paciente un 52 tiene que irse a colposcopía, sino que tenemos que evaluar al paciente en función de su clínica. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene un 52, por ejemplo, que no es fumador, que se hizo su examen hace 3 años, 4 años atrás, que no tiene ninguna enfermedad crónica, versus una paciente que tal vez está inmunosuprimida, o es VIH positiva, o fue fumadora. Todo eso va adicionando factores de riesgo que hacen que uno tenga que tener a esa paciente mucho más controlada. Ahora, si la paciente no se ha controlado en los últimos 5 años, obviamente su riesgo aumenta mucho. Entonces, por eso es importante eh, definir que las barreras no son estrictas para todos los pacientes. El 16 existe consenso total de que siempre se tiene que ir a colposcopía. El 18 y 45, por ejemplo, en algunos países todos estos se van a colposcopía. En Chile tenemos definido que solamente el 18 hoy en día. Sin embargo, se ve que efectivamente el 45 genera bastante cáncer. Estos de acá, que son los que va a variar un poco la conducta médica dependiendo del riesgo del paciente, tienen que ser evaluados en el contexto clínico. Versus esto de acá, por ejemplo, que yo si da positivo para un 51, un 59 y no tengo factores de riesgo adicional, ese paciente no tengo por qué mandarlo y derivarlo a la unidad de patología cervical para que lo revisen por mucho tiempo. O sea, se puede hacer una intervención mucho más acotada ya que su riesgo es mucho menor. Acá es otro, y creo que uno de los principales atributos que tiene este kit es que se sabe, y esto es súper importante, es que la
la posibilidad de generar una lesión está estrechamente y solo ocurre cuando hay una persistencia del genotipo. O sea, una paciente que es 16 un año, 16 al otro, y ese 16 persiste en el tiempo, tiene un riesgo acumulado de generar un cáncer mucho mayor que una paciente que hace el clearance o que cambia de genotipo. Y eso es lo que vemos acá. En el rojo, esta que sube rápidamente, que es el riesgo acumulado de una niña, 2, vemos que es una paciente que persiste en el tiempo. Estos son años. Entonces, una paciente que persiste en el tiempo con el mismo genotipo tiene muchas probabilidades de generar un cáncer. Acá, que ni se ve casi, está el verde y el morado que se superponen. Y la verdad que acá lo que se ve es que tanto el clearance como el cambiar de un genotipo, o sea, de un 16 a un 31 o de un 31 a un 16, se ve que no genera en el fondo un riesgo, no predispone ni aumenta el riesgo de un cáncer. Entonces, súper importante esto, ya que vemos claramente que lo más importante acá es que el mismo genotipo persista. Esta que está en amarillo es cuando no sabemos qué genotipo persistió o no. Es cuando en el fondo tenemos agrupados. Cuando hay genotipos que están agrupados y no podemos identificar si efectivamente persistió o no, no tenemos la posibilidad de conocer el riesgo acumulado de esa paciente. Entonces, por ejemplo, habían pruebas que agrupaban 3 o 12. Si tengo un 31 ahí que no logro identificar no, y después me sigue dando que está positivo, pudo haber sido un cambio de genotipo. Pero como no tengo la posibilidad de verlo, no puedo ver si a esa paciente la tengo que estudiar mucho más o no. Otro uso que está bien extendido, la verdad en Chile se ha extendido harto en los últimos 3, 4 años, es el test de cura, ya que la evidencia muestra que, volviendo a lo que les acabo de decir, lo importante es la persistencia del genotipo. Y cuando un genotipo persiste, después de un tratamiento, por ejemplo un cono, hay un mayor riesgo de recurrencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos publicaciones donde se muestra que efectivamente es importante detectar al mismo genotipo. Si tengo VPH en 16, por ejemplo, y después, antes y después del tratamiento, esa paciente tiene un riesgo real de recurrencia. Versus si esa paciente, por ejemplo, tenía un 16 antes y después de 6, 12 meses tiene un 31, la verdad que no tiene un riesgo de recurrencia, porque hubo un cambio de genotipo. Cuando tenemos kit que, claro, dicen si es positivo para alto riesgo o para un grupo, no logramos distinguir si hay una reinfección de una nueva variante o un nuevo genotipo o si está persistiendo el mismo. Y eso es súper importante también poder definirlo para cuando decimos que usamos un test como un test de cura. Otra cosa importante, aplicación es la autotoma. El kit muestra en su inserto que está totalmente validado para las autotomas. Y para la OMS, la verdad que no hay diferencias entre la autotoma tomada por un clínico versus la autotoma de paciente, ¿ya? Entonces, contamos con ese recurso. Acá se puede ver el Evalin Brach, que es la autotoma que está validada. Y esta también es importante mencionar que en la misma toma muchas veces es importante usarlo en pacientes que no están acudiendo a sus controles. Entonces tenemos un paciente que es esquivo y que cuando nosotros lo visitamos es importante poder detectar la máxima cantidad de información de ese paciente. Entonces, con la Evalin no solamente se puede hacer VPH, sino que también se pueden detectar otras enfermedades de transmisión sexual, ya que es una toma en seco, y al ser una toma en seco, la verdad que tiene una muy buena estabilidad, de hecho, hasta 8 meses de estabilidad las muestras. Entonces, la gracia que tiene esto es que ustedes pueden no solamente buscar VPH, sino que pueden buscar clamidia, pueden buscar cualquier ITS que sea sospechosa. Y bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile vemos que la evidencia es súper poca en general, o sea, no tenemos tanta evidencia de cuál es la realidad de los genotipos que están presentes. Esta es una publicación del 2003, una de las primeras que muestran que efectivamente eh, distintos genotipos producen enfermedad. Entonces, este es un estudio que se hizo a partir de lesiones
Y en la lesión se vio cuál era el genotipo que estaba presente. Es uno que se fue hecho en la Araucaria, y aquí, por ejemplo, se vio que estaba el 33 presente en el 25% de los casos, lo seguía el 16, el 52, 31. Entonces aquí vemos cuáles eran los genotipos que estaban causando efectivamente enfermedad cervical en esta región. Luego está este paper también, que fue en conjunto hecho con el grupo de Médica, la doctora Tapia, donde se analizaron más de 3.600 pacientes, tanto hombres y mujeres, con la intención de poder ver cuál era la prevalencia de los distintos genotipos en esta población. Fue un estudio que fue realizado, recogió muestras desde el 2014 al 2021, y aquí se ve claramente que el genotipo más prevalente en esta población fue el 16. Interesantemente, si ustedes ven acá, el 66 está ampliamente distribuido. O sea, tenemos cerca de un 5%. Estos bordean el 5 o 6%, son muy parecidos. Y el 66 sabemos que ya no es oncogénico. Entonces, ahí ya tenemos alrededor de un 5%. Si esto fuera extendible a la población chilena, tendríamos cerca de un 5 o 6% de pacientes que ya podemos sacar de la unidad de patología cervical. Este también es un estudio que se hizo hace poco, salió publicado este año, de la prevalencia de VPH en la región de Coquimbo. Y acá pueden ver que nuevamente el 16 sale como el más prevalente, con el 13% de los casos. Lo sigue el 18, el 31, el 33. El 66 está bastante bajo. Acá es solamente, bueno, tampoco es tan bajo, es cerca de un 4%. Y si lo juntamos con el 68, que también va de salida, tenemos cerca de un 7% de pacientes que podríamos sacar de nuestra unidad de patología cervical. Acá les muestro un estudio que apoyó a la TEIA con el Centro Oncológico Preventivo, a cargo de la doctora Molina, donde se vio la prevalencia en 3 regiones de Chile, usando Atacama, Aysén y el Maule. Acá les mostramos solamente 2 de las regiones, y se ven que claramente cada región tiene comportamientos muy distintos. O sea, por ejemplo, en Atacama el 16 es muy prevalente, o sea, acá el riesgo de cáncer es mucho mayor en esto, y por ejemplo la prevalencia en Aysén es más bajita. Tenemos el 68, el 39, que sabemos que son genotipos que son de menor riesgo. Entonces, obviamente, la región de Atacama, si vemos solamente esto, hay que ponerle más ojo que a la región de Aysén, porque la región de Aysén, la prevalencia que tiene está más relacionada a grupos de menor riesgo oncogénico. Interesantemente, el año pasado, un grupo de más de 20 expertos del país hicieron y recogieron distintas recomendaciones para implementar la genotipificación extendida, completa, en un programa de screening y de seguimiento. Y todo esto fue recogido en el fondo en esta publicación que les dejo acá. Y la publicación llamó la atención del Eurogin, que es uno de los congresos más importantes de BPH en el mundo, es el Congreso Europeo de Ginecología. Y ahí se invitó entonces a la doctora Acuña, una de las autoras, la autora principal, a presentar cuáles eran las recomendaciones que recogía este consenso. Y ella mostró en el fondo 2 algoritmos en los cuales básicamente es muy importante diferenciar las pacientes que tienen historial, o sea, tenemos un tamizaje al día, versus una paciente que tiene un tamizaje que está atrasado, porque los riesgos que tienen son muy distintos. Entonces, acá volvemos al tema de que es importante manejar a la paciente y no solamente un resultado de una prueba. Entonces, en función de eso, este grupo de expertos recomienda que en algunos casos de genotipos, por ejemplo, el 16, el 18, el 45 y el 33, no se ve mucho ahí, pero sale, se van directamente a colposcopía porque es un grupo que tiene mucho riesgo. En este caso, son las pacientes que están con sus tamizajes atrasados. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene ese 33 ahí? No lo sabemos. ¿Cuánto está el 45? No lo sabemos. Y sabemos que en la población chilena sí tienen un potencial oncogénico importante.
Entonces, esas pacientes ellos recomiendan inmediatamente a colposcopía. Después tienen un grupo de menor riesgo, que es el 31, el 35, el 52 y el 58, que acá lo importante es hacer un triage con un PAP reflejo, una citología refleja. Y finalmente, otro grupo que si no es tan oncogénico, que la recomendación también es la citología, pero con manejos clínicos distintos, ¿vale? Ellos también, que es súper importante, recomiendan que se implemente un reporte educativo. En el fondo, que cuando se entregue el resultado de un test de BPH, una prueba molecular, independiente cual sea, siempre se entregue recomendaciones para guiar al clínico en la toma de decisiones. Especialmente cuando tenemos más genotipos que están dando vueltas, es importante que el clínico sepa qué hacer con esa paciente. Entonces se recomiendan acá, de hecho, dentro de la publicación está esta sección, que es lo que ellos recomiendan incorporar en los entregas y los reportes de resultados. Dicho eso, claro, nosotros como estrategias de implementación en aquellos centros que no lo tienen implementado en la prueba molecular, creemos que lo más importante es partir con exámenes en la unidad de patología cervical, disponer, porque lo pueden usar como test de cura, que es súper importante para bajar también la carga de la unidad, ya que muchas pacientes pueden ser enviadas ya, dadas de alta básicamente. Luego disponer el examen en la APS y también después disponer exámenes de autotoma vaginal para ir a buscar a aquellas pacientes que no están yendo a sus controles. Después hay otras estrategias de escalamiento, como autotoma urinaria, genotipificación de biopsia, ver qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos, las diversidades sexuales y BPH extracervical. Pero esos son usos ya más de una fase más tardía. Eh, bueno, hemos hablado harto de los genotipos y por qué estamos en el fondo partiendo esta charla ¿por qué estamos partiendo esta serie de webinar, que son dos? Es porque justamente hay información súper clara, y este es un estudio que encargó la empresa Roche a la Universidad Católica, que es el primer estudio de costo-efectividad hecho en Chile, donde se demuestra que efectivamente la intervención de el tamizaje con la prueba molecular de BPH es una estrategia costo-efectiva que se recomendaba al Ministerio incorporar. O sea, ya sabemos que genotipificar 16, 18 y otros era costo efectivo. Así que, teniendo eso en cuenta, y con otras publicaciones como esta y esta otra, donde se ve que la genotipificación extendida, por ejemplo las de OnClarity, incluso es mejor la costo efectividad, aumenta la costo efectividad porque se reducen colposcopías, se reducen test de seguimiento, se ve que hay una mejora en la costo efectividad. Es por eso que nosotros como compañía dijimos, bueno, si con genotipificación parcial limitada es bueno, con extendida mejora, ¿qué pasa con la genotipificación completa? Y eso es un poco lo que les va a contar la doctora María Jesús Acuña en la próxima sesión, en la cual va a mostrar los resultados de un estudio que se hizo respecto justamente a el escenario de costo-efectividad cuando usamos genotipificación completa como un mecanismo de screening. Resumiendo un poquito esta parte, nosotros tenemos en Alateia un flujograma que es compatible con las guías MinSal del 2015 y la OMS del 2024. Está basado en lo que la ASSP recomienda del 2024. Tenemos estratificación de riesgo a través de genotipificación completa, un sistema escalable, alta automatización, está integrado con la parte informática, educación médica y compatible con la autotoma y la citología en base líquida. Ahora, ¿cuáles son esas soluciones? Es lo que les queríamos mostrar un poco ahora, en poco tiempo, la verdad. Tenemos tres tipos de solución. La primera es una solución de tamizaje molecular para laboratorios típicos de alto y mediano volumen, en la cual tenemos obviamente las tomas de muestra, tanto profesional con el CitoBratch, la autotoma, que es la Evalin Bratch, con nuestro medio de transporte de citología en base líquida, que es el CellPreserve, y luego todo esto integrado con CitoWeb. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del Hospital San Borja, donde las pacientes que van a la APS
En ese momento, la matrona ingresa a sitio web y lo que hace es imprimir la etiqueta y esa etiqueta entonces se pega a este vial y el vial es lo que viaja al laboratorio. En el laboratorio entonces se puede trabajar la parte de extracción de ácidos nucleicos y la parte de preparación de la PCR en estos dos equipos. Uno, el Nimbus, que tiene una capacidad de hasta 72 muestras, y el Starlet de hasta 96. Luego de que estos salen, las placas ya preparadas entran a el termociclador, donde ocurre la reacción de la PCR y finalmente entrega los resultados a través del Sign Viewer, que es nuestro software de autointerpretación, y estos resultados se pueden subir a la plataforma sitio web para que así sean enviados de forma automática también a la APS. Tenemos una segunda solución que lo que hace es automatizar justamente una parte del proceso preanalítico que tiene que ver con el destapado y tapado de los tubos y está pensado también en laboratorios de alto volumen. Entonces acá si se dan cuenta las soluciones en cuanto a la primera parte y la última son iguales, lo que cambia es la parte de procesamiento en el laboratorio, donde acá se incorpora un equipo que se llama BCMS, el cual se acopla al extractor y preparador de PCR y lo que hace es ayudar a justamente el destapado y tapado de tubos, que en nuestras conversaciones con clientes suele ser uno de los principales puntos de contaminación y también de pérdida de tiempo. Es un proceso que toma mucho tiempo en general. Entonces ahora les quiero mostrar un video de 20 segundos de cómo funciona este equipo. Ahí van pasando los viales y esta parte lo tapa y lo destapa y lo tapa. Se toman las muestras y se cargan a la parte de extracción. Y luego el equipo tapa y continúa el proceso. Es muy simple, pero la verdad que ahorra mucho tiempo. Eh, mucho tiempo. Y bueno, nuestra tercera solución es la plataforma All-in-One, que es esta, que se llama iOS. Es un equipo en el cual junta el extractor y PCR Setup del Starlet junto con dos FX termocicladores que van en la parte posterior. Y acá la gracia es que entra la muestra, uno pone la muestra en el extractor hace su proceso y una vez que la placa está lista, un brazo robótico baja la placa, existe un sellador automatizado que inmediatamente sella la placa y luego otro brazo robótico lo que hace es mover esa placa y la deposita en el termociclador para que comience la PCR. Y entonces cuando termina, se saca la placa y lo único que uno hace acá es introducir las muestras y luego sacar la placa cuando ya está listo los resultados. Todo esto acompañado de nuestros pilares en Alatella, que es nuestro espíritu 24/7, soluciones integrales, tecnología de vanguardia, un equipo multidisciplinario y bastante especializado y todo el compromiso que tenemos con la innovación y excelencia. Y aquí, para terminar, les muestro a nuestra nueva cara de Alatella. Nosotros tenemos un brazo Alatella que se llama Alatella Mujer y quisimos representar en esta figura a la mujer empoderada, la mujer mirando al futuro, que tiene fuerza y la pusimos en esta imagen que va a ser nuestro nuevo branding para Alatella Mujer, en el cual queremos representar toda la fortaleza de la mujer en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Javier. ¿Alguna pregunta de los participantes? Javier, preguntan, ¿cómo es la extracción con los Evalin Brach? La extracción con el Evalin Brach. El proceso de extracción es igual. Lo que pasa es que en el Evalin Brach se toma y luego cuando llega al laboratorio, en el laboratorio se tiene que resuspender en el
en el vial de citología en base líquida. Entonces se resuspende en el laboratorio y una vez que está resuspendido, entra el proceso de extracción. Jorge pregunta, ¿cuándo va a ser la próxima sesión sobre costo-efectividad? Va a ser en octubre. Sí, efectivamente en octubre estamos afinando la fecha, pero debería ser antes de la quincena de octubre. ¿Alguna otra pregunta? Constanza dice que la variante que fue descartado como cancerígeno fue el 66. Sí, Constanza, el 66 ya se demostró y fue eliminado del grupo de alto riesgo. Eso ya está como consagrado en el IARC. Y el 68 se espera que se saque de la lista de alto riesgo durante este año o el próximo más tardar. Valeria dice si quedará disponible la plataforma de este video. Va a estar en el canal de YouTube de la empresa. Otra pregunta es, ¿cuáles pacientes mandan a colposcopía después del PAP? Que eso va a depender del riesgo oncogénico. Eh, Después del PAP, pensando en que antes viene un BPH. No especifica, pero si suponemos que se toma el PAP, yo creo que su pregunta va dirigida y ahí según el riesgo oncogénico en la decisión si se va a una colposcopía o se hace otro tipo de seguimiento. Claro. O sea, lo que recomendó el grupo de expertos de Chile en esta implementación de la genotipificación extendida o completa es justamente que los pacientes que no tienen un control previo y que sean del genotipo 16, 18, del 30 del 35, el 35 y el 45, esos pacientes tenían que irse, perdón, del 33 y el 45, esos pacientes tienen que irse a colposcopía de forma inmediata, pero entendiendo de que no tiene un antecedente previo de tamizaje al día. Otra pregunta, Javier, que hacen es sobre la experiencia que nosotros tenemos con autotoma. Tenemos una vasta experiencia en autotoma, la verdad. Tenemos, por ejemplo, experiencia en Magallanes, en Aysén, en Coyhaique particularmente, donde hemos hecho programas. Y creo que la más amplia es la que llevó a cabo la FAL, la doctora Selman, donde ellos tenían justamente un programa de autotoma para distintos tipos de población y tuvieron una tasa de recuperación súper alta que incluso es mayor a la reportada en la literatura. Era hazte tu tiempo, creo. De todas formas, mencionar que el video va a ser mandado a los mails de todos los participantes de hoy, ¿ya? ¿Qué marca validaron de autotoma? La autotoma que nosotros trabajamos es la Evalin Brach. Sí, Evelyn Brach de Rovers. Rovers es el fabricante. Hola, no sé si se me escucha. Hola, Sí, sí. escucha, Ya, sí. Quería preguntar primero, ¿cómo se llamaba la doctora que mencionaste recién? Carolina Selman de la Fundación Arturo López Pérez. Ya, perfecto. Y la otra duda era en relación como a cómo es el paso a paso que se sigue actualmente. O sea, para una paciente y que quizás ya no se hizo el examen hace mucho tiempo y allí mandan a colposcopía o la mandan a hacerse el PAP o cómo es el proceso. Esa era la duda. Ya. La duda, Constanza, ¿cierto? Sí, Valeria. Ah, ya. Constanza. Ya, Ya. perfecto. O sea, te llega una paciente, por ejemplo, que no va hace 10 años a hacerse control.
Entonces, obviamente ahí en la APS la matrona va a hacer el examen ginecológico, va a evaluar, va a revisar y además tiene que tomar, si toma un test de BPH de primera, es la recomendación, o sea, no tiene un tamizaje vigente, entonces hay que hacer algún tamizaje. Da lo mismo cual sea, pero hay que hacer algún tamizaje. En el caso de que sea un tamizaje con BPH, si es que esa paciente da positivo para 16, 18, 33 o 45, tiene que mandarse a colposcopía según la recomendación de este grupo de expertos. Si da los otros genotipos, se va a un triage con una citología. Dependiendo del resultado de la citología, ahí se ven las acciones a tomar. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hablar? Al menos por el chat no hay más preguntas. Buenísimo. Javier, ¿me ¿Sí? escuchas? Hola, Mauricio Castro por acá. Mauricio. Oye, ¿algún trabajo con el MinSal para la liberación de la modalidad libre elección del bono 014 para así poder liberar todo el potencial que hay en anatomía patológica para poder hacer el tamizaje? Porque actualmente está bloqueado, ya que el bono, que es el 03, 06, 123, solamente está disponible para laboratorios clínicos. Ujú. Mira, hasta donde tengo entendido, sé que no sé si hay alguien acá de la CHAP, de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica, ellos estaban trabajando en algo relacionado. Hace ya bastante tiempo que yo no escucho. Por nuestro lado, por lo menos, no hay ningún tipo de acción al respecto, pero sería interesante tal vez que nos juntáramos ahí a discutir qué podemos hacer, Mauro, y si podemos tener algún lobby con la gente del ministerio. Interesante, porque imagínate, nosotros solamente con pacientes pagando particular, ya estamos haciendo más de 2.000 muestras mensuales. Mm. Sí. Ahí lo que sí sé es que el cambio que se viene con el traspaso de el tamizaje al GES con BPH, va a haber cambios de codificación, cambios también en la norma. Entonces, están tratando de cambiar todo de forma de unificar criterios y probablemente yo creo que lo van a abrir. Es algo que podríamos averiguar con las nuevas personas encargadas en el MinSal. Súper, excelente, gracias. Macarena, creo que estamos. Sí, bueno, Daniela pregunta si estaremos el 27 de septiembre en el taller de citopatología ginecológica de la Sochicit. Eh, Tengo entendido que sí, Daniela. Es el que el día sábado, ¿cierto? Sí, el sábado, sí. Vamos a estar 17. presentes. Estaremos presentes ahí. Eh, Hasta ahí estaríamos con las preguntas. Súper. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y nos veremos entonces en la próxima sesión que estaremos avisando prontamente. Claro, muchas gracias a todos. Y como decía Javier, la próxima sesión ya será en octubre y vamos a estar comunicando la fecha en específico, ¿ya? Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias.